Vamos a recordar nada menos que al padre de la patria, a uno de los padres de la patria, pero el que hemos caracterizado como el libertador, a don José de San Martín, de cuyo fallecimiento se cumplen 175 años. Es una fiesta patria, es una fiesta de reconocimiento, una conmemoración a una de las personalidades más importantes de nuestra historia, en nuestra conformación como nación independiente y al mismo tiempo como parte de un proceso no solamente nacional, sino también continental. Esto es interesante también insistir. San Martín nunca tuvo una visión chiquitita de la independencia de su país y nada más. Siempre tuvo una visión que el proceso emancipador era continental. La convicción de que era continental lo llevó a reafirmar su compromiso con la independencia. La independencia era no solamente independencia para nosotros, sino que era el paso previo para la liberación del continente sudamericano. Fue clarísima su intervención, clara y determinante para la capacidad y la organización del proceso que finalmente termina expulsando a los españoles de América del Sur. Y también hay que decir que en el momento de su actuación, en el momento en el que San Martín toma una actuación preponderante, protagónica del proceso independentista, es cuando se consolida definitivamente la liberación argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina declara las Provincias Unidas, las Provincias Unidas del Río de la Plata declaran su independencia en julio de 1816. En un momento particularmente complicado. Habían vuelto los Borbones a la corona española. Había un proceso de remonarquización europea como consecuencia de la caída de Napoleón. El absolutismo monárquico se volvía a consagrar en el mundo. En ese contexto, la mayoría de los procesos emancipadores sudamericanos estuvieron en crisis. Muchas de las naciones que se habían estado independizando a la par que nosotros cayeron nuevamente en manos del poderío español. Fueron cayendo uno a uno estas naciones, estos estados que empezaban a nacer en el continente americano. La acción decidida de San Martín y de los hombres con los que él comparte la gloria, Belgrano, Güemes, Pueyrredón, la gloria de insistir en el proceso emancipador, es fundamental porque también sirve como inspiradora para nuestros hermanos del continente. La independencia de estas provincias unidas es determinante para que se consolide el proceso emancipador, el plan liberador, el cruce de los Andes, la liberación de Chile y finalmente por el Océano Pacífico el ataque al corazón del poderío español en Sudamérica, que era precisamente el virreinato del Perú. El proceso ese merece el reconocimiento de todo el mundo. A San Martín se lo sigue estudiando en las grandes academias militares por su capacidad estratégica. Yo prefiero quedarme con la idea de ese San Martín que aunque claramente héroe en el sentido de la estrategia militar, de la visión continental, creo que fue además un hombre que demostró una convicción a prueba de todo, un hombre que no negoció principios. Tal vez digamos el hombre de la espada, de la autoridad, pero también el hombre del deber y de la discreción. ¿Por qué la discreción? Porque no se conoce de San Martín muchas cosas que él ha hecho y de las que fue determinado. A lo mejor si él hubiese sido un poco más ególatra, hubiese sido un poco más individualista, el proceso emancipador no se hubiese consolidado o hubiese tenido otro destino. Sin embargo, San Martín eligió, como dice Ricardo Rojas, no solamente medirse contra los grandes y poderosos ejércitos adversarios, la Armada Española, no solamente medirse con los Andes, con la cordillera, no solamente medirse con el Océano Pacífico, sino también medirse con su propio ego, con su propia personalidad. Y supo aceptar en su momento el ocaso, y aceptó el exilio, y retirarse, y ceder ante otro libertador continental como Simón Bolívar,
con quien tenían diferencias, pero a quien estaba en mejores condiciones de asegurar el éxito de la empresa independentista. Me guardo siempre 3 principios que considero fundamentales para definir la personalidad de San Martín. Me parece que es vital reconocer que fue un hombre con la claridad de visión de que lo colectivo siempre estaba por sobre lo individual, que cuando formó un ejército profesional, capacitado, entrenado y pertrechado, lo hizo para que fuera ejército de liberación y no de ocupación. Que por otra parte también fue un hombre que jamás desenvainó su espada, pese a su calidad como militar, jamás desenvainó su espada para formar parte de luchas fratricidas, en enfrentamientos internos. No tomó partido, habiendo partidos en su época y que seguramente podrían haber contado con su liderazgo y que lo hubieran catapultado a lo mejor a posiciones políticas y de poder a las que evidentemente no aspiró porque pudo tenerlas, pudo concretarlas, pero sin embargo resignó esa posibilidad. Nunca jamás se prestó a enfrentamientos entre hermanos. Y finalmente, y tal vez esto hay que señalarlo, cada vez que además de movilizar ejércitos, movilizar personas, movilizar pertrechos, movilizar armamentos, infraestructura, animales, también trasladó libros, porque era un gran lector, un hombre ávido de conocimiento, alguien que estaba convencido que no sabía todo y que siempre tenía todo por aprender, y que también entendía que la educación y la cultura eran vitales para hacer realidad el proceso emancipador americano y de liberación continental. Por eso, en cada sitio donde le tocó tener alguna responsabilidad, en Cuyo cuando fue gobernador intendente, en Chile, en Perú cuando fue protector, fundó bibliotecas, le dio espacio a la cultura y a la educación emancipadoras como las principales y fundamentales aliadas de cualquier proceso de libertad y de independencia. Ese es el San Martín que conmemoramos, ese es el San Martín que admiramos, ese es el San Martín al que tenemos la obligación de seguir honrando a pesar de pequeñeces como las que en estos días nos aquejan, la eliminación del Instituto Nacional Sanmartiniano, que es una ignominia por parte del gobierno, pero que sin ninguna duda podemos decir que San Martín vive en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro cerebro, en el espíritu de todo argentino y me atrevo a decir de todo americano, amante de la libertad, de la independencia y de la justicia.